la Facultad de Educación, los programas de Magíster en Educación Diferencial y Magíster en Educación, les doy la más cordial bienvenida a la inauguración del año académico. Saludamos a las autoridades presentes, a los docentes, nuestros estudiantes, invitados especiales y al público en general. Para contextualizar, la Ley 20.845 de Inclusión Escolar señala que los centros educativos deben trabajar sobre dos puntos centrales: la eliminación de la discriminación y el abordaje de la diversidad, para así asegurar el derecho a la educación de todos y todas las personas de su comunidad. En este sentido, cada establecimiento de nuestro país debiese promover la inclusión a través de prácticas educativas que aseguren el acceso, la permanencia, el aprendizaje y la participación de cada uno de sus estudiantes, reconociendo su diversidad y favoreciendo un trabajo pedagógico más pertinente a sus identidades, aptitudes, necesidades y motivaciones reales. Sin embargo, y a medida que el mundo se reconstruye, dado los tiempos que estamos viviendo, los estudiantes y quienes busquen oportunidades de aprendizaje tendrán nuevas demandas al sistema y requerimientos de educación, por lo cual dichas prácticas deben ser repensadas, asumiendo el desafío de pensar una escuela post-crisis. A continuación, dejo con ustedes al decano de la Facultad de Educación, el doctor Manuel Cortés, quien nos dirá unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, profesor Carlos Poblete. En particular, como decano de la Facultad de Educación, saludo a la directora del programa de Educación Diferencial, Magíster en Educación Diferencial con mención, la doctora Tatiana Carstens, al profesor Jaime Sañartu, director del programa de Magíster en Educación con mención, a nuestro expositor, el doctor Boris Villalobos, y en particular a cada una y cada uno de los presentes. Es para la Facultad de Educación un agrado contar con este público muy interesado en un tema que es atingente y plenamente vigente en estos tiempos post pandemia, la inclusión. Y qué mejor que conectarlo con nuestro modelo educativo institucional. La universidad se ha hecho parte y ha hecho carne en sus programas de magíster, decididamente la inclusión, dentro de su base, que es el desarrollo sustentable. Entonces, en ese contexto, es realmente necesario y es permanente el interés que cada uno de los programas manifiesta en esta temática que es relevante para la formación del profesorado, para las comunidades educativas y para cada una y cada uno de los presentes que estamos interesados en la inclusión, en la equidad, en la disminución de las brechas, de las inequidades. En este sentido, para mí también es un agrado tener reunidos acá a dos programas emblemáticos de nuestra facultad y en particular de la Dirección General de Posgrado, el Magíster en Educación Diferencial y el Magíster en Educación. Y ciertamente también es un agrado desarrollar una actividad interinstitucional en tanto nuestro expositor es académico connotado de la Universidad de Playa Ancha. Así que en ese sentido, doy la más cordial bienvenida y felicito a la directora del programa de Magíster en Educación Diferencial, al director del programa de Magíster en Educación, y agradezco a nuestro expositor, el doctor Boris Villalobos, al mismo tiempo que agradezco la presencia de cada uno y cada uno de los presentes. Que estén muy bien. Muchas gracias, decano, por sus palabras de bienvenida. A continuación daremos inicio a la inauguración del año académico con la ponencia titulada La inclusión sí importa, repensando las prácticas educativas en la escuela post-crisis, a cargo del doctor Boris Villalobos Parada. Boris es psicólogo de la Universidad Central de Chile, magíster en Psicología Educacional por la Universidad Alberto Hurtado y doctor en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha desarrollado su
investigación sobre la educación inclusiva en Chile desde una perspectiva crítica y de derechos humanos. El doctor Villalobos cuenta con varias publicaciones sobre el tema en revistas indexadas y ha realizado colaboraciones con diversas instituciones. Actualmente se desempeña como director de la carrera de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha y realiza docencia en pre y posgrado en la misma casa de estudios. Dejo con ustedes al doctor Boris Villalobos Parada. Muchas gracias, Carlos. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer la invitación a Manuel, al decano, por invitarme a esta instancia. Para mí siempre es un gusto poder estar en espacios en los cuales podamos discutir y ir sumando perspectivas a la inclusión como un fenómeno social complejo y sobre todo muy vigente hoy en día a propósito de lo que nos está ocurriendo, no solo como país, sino también a nivel mundial y latinoamericano. La invitación de hoy es a repensar o volver a mirar lo que estamos haciendo en las escuelas a propósito de nuestra situación actual, sin perder de vista nuestra situación previa a la pandemia y a la crisis que esta implica. Así que voy a compartir pantalla. Ya, necesito que me confirmen si se ve, porque este es un rezago de la docencia y estos espacios virtuales. ¿Se ve, verdad, el PowerPoint? Sí, sí, ya. Se ve. Muchas gracias, Tatiana. Ya. Bueno, agradecer de nuevo la invitación, contarles que este proceso investigativo también ocurre dentro del espacio del Departamento de Mediaciones y Subjetividades de nuestra Casa de Estudio y vinculado también al trabajo del Observatorio Psicosocial en Situaciones de Emergencia. ¿Por qué señalo esto? Porque de la misma manera que hay una invitación a la colaboración en la escuela, hay una invitación también a colaborar desde la investigación. Así que a lo largo de esta presentación también vamos a estar recogiendo eso. No es menor señalarlo también para quienes inician su camino en el proceso académico a través de la obtención del grado de magíster. Hablar también del proceso investigativo que puede llevar a estas preguntas que vamos a levantar hoy. Lo primero es poder clarificar o despejar un poquito el concepto de inclusión. Porque en general, si uno observa el lenguaje político o el lenguaje de la política pública de los últimos 6 o 7 años en nuestro país, efectivamente el concepto de inclusión ha ido irrumpiendo, ¿no? Ha ido como haciéndose presente en el discurso de la política pública, desde la promulgación, por ejemplo, de la ley 20.422, la primera ley de inclusión que tuvo Chile cerca del año 2008, si no me equivoco, en adelante lo inclusivo ha ido apareciendo. No obstante, hay autores como Ofelia Schneider que señala que hoy en día tenemos una confusión en el concepto. Mientras que la política pública utiliza la inclusión desde cierta mirada, ¿no? Desde una mirada que tiene que ver más con la distribución de recursos, con la asignación y distribución de recursos, si se quiere, desde la academia hemos usado la inclusión o el concepto de inclusión de otras maneras también, ¿no? Mientras que quienes están en las escuelas entienden la inclusión desde el quehacer, desde la práctica cotidiana. Entonces podemos entender o podemos ver que efectivamente existen 3 formas de entender inclusión. Una desde la mirada de la política pública, otra desde la academia que la define como objeto de estudio y quienes de alguna manera la llevan adelante a través de la práctica educativa. Hay que aclarar primero que todo que la inclusión es un movimiento político que busca la restitución de derechos para grupos de personas que han sido tradicionalmente excluidas. Esto tiene que ver con personas con discapacidad, personas migrantes, personas en situación de pobreza, mujeres, disidencias sexuales, etcétera, ¿no? Que han sido colectivos que han estado tradicionalmente excluidos de distintos ámbitos de la vida cotidiana. En el ámbito educativo, entonces, vamos a hablar de educación inclusiva. Y en eso, Rosa Blanco hace una definición que es muy relevante, que tiene que ver, o la comprensión de la inclusión
como un proceso permanente cuyo objetivo es ofrecer una educación de calidad para todos, respetando la diversidad de los educandos de las comunidades y eliminando toda forma de discriminación. Es decir, eliminar toda forma o toda barrera que impida un acceso efectivo a el proceso educativo, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, la intencionalidad política de la inclusión tiene que ser resaltada de todas maneras cuando nosotros hablamos de este concepto, cuando lo tomamos como parte de la discusión teórico-política hoy en día. Otro elemento importante es que hay que entender a la inclusión como un proceso continuo e interaccional, ¿ya? Esto quiere decir que como la escuela está constantemente políticas, quehaceres, reglamentos dentro de la misma, protocolos también, que permiten ir respondiendo a esta diversidad que se va presentando en la escuela. Por lo tanto, uno puede decir que la escuela está siendo inclusiva o que está en inclusión, ¿ya? Esto también abre el constante desafío de la reflexión continua y la evaluación constante de lo que estamos haciendo, sobre todo en el ámbito del aprendizaje del estudiantado. Y es interaccional porque tenemos que pensar que existe una interacción entre sujetos y sus contextos, ¿cierto? Nuestro estudiantado hoy en día son individuos que están en constante interacción con el contexto de su escuela. Eso implica precisamente lo que mencioné antes, ¿no? Está en constante interacción con los recursos, las prácticas, los protocolos, la cultura de las escuelas, y por lo tanto, esta interacción puede tener dos resultados, muy resumidamente, ¿no? Puede ser negativa y por lo tanto impedir la plena participación de los sujetos que ahí se desenvuelven, y por lo tanto eso se denomina exclusión. Cuando existen barreras que impiden la plena participación, entonces estamos hablando de inclusión. Pero de otro modo, cuando hay una interacción positiva, es decir, cuando existe una plena participación en los espacios educativos, entonces estamos hablando de inclusión, ¿ya? Y eso cabe resaltarlo porque en el fondo la inclusión es un producto interaccional entre individuos y sus contextos, y por lo tanto, como los individuos ya traen sus propias condiciones de base, es muy difícil o técnicamente imposible, por no decir éticamente incorrecto, intentar modificarlo. Entonces lo que ocurre ahí es que es la escuela la que tiene que ir disponiendo de estos recursos, protocolos y prácticas para poder responder a las necesidades de ese estudiantado, ¿ya? Entonces, hay que señalar también que la inclusión es más que un acto declarativo, sino que es una práctica cotidiana. Y aquí es la parte compleja, ¿ya? Hay un autor que se llama Jairo Parada. Jairo Parada hace una definición que es bien interesante de las estructuras sociales. Entre ellas, por ejemplo, ahí hay dos definiciones que son importantes. Una es la definición de Carrington, que señala que las escuelas que opten por ser inclusivas deben revisar sus formas de hacer más allá de lo pedagógico. Y esto tiene que ver también cómo otros actores dentro de la escuela participan y se involucran plenamente en el cumplimiento de la misión de la escuela, que es lo pedagógico, ¿cierto? Y por otro lado, Sotner señala que existen 6 condiciones para que las escuelas puedan ser inclusivas y nutritivas para sus estudiantes. Entre ellas destacan la colaboración y la construcción de una cultura inclusiva. Estos elementos son importantes para ir avanzando en la presentación, por eso están en negrita. Y en eso entonces, ¿cómo entendemos la inclusión de manera mucho más operativa, ¿no? Porque tendemos a discutir y abordar la inclusión desde una mirada más bien declarativa, de valores o de principios, pero cuesta pensarlo como práctica. ¿Cómo distinguir, cómo pensarse la práctica? Bueno,
Echeta y Anscow en 2011 señalan que la inclusión tiene dimensiones de las cuales nosotros podemos acceder a ella, pensarla, ¿no? Hablan del acceso, que puede ser el acceso físico y al contenido. Esto quiere decir la presencia de medios adaptados para que personas con discapacidad física puedan acceder al espacio de la escuela. Habla también del acceso al contenido, por ejemplo, la adaptación del contenido para estudiantes migrantes, para estudiantes con discapacidad sensorial, etcétera, ¿cierto? La participación, que también es un concepto importante, ¿no? Que tiene que ver o puede ir desde la información, es decir, que yo mantenga a mi comunidad educativa informada, a la gestión de recursos, es decir, que la comunidad educativa pueda tomar decisiones sobre el uso de los recursos, ¿ya? No me voy a detener mucho en cada uno de estos, porque cada uno de estos es como una clase, una inauguración de año académico en sí mismo, ¿no? Luego también es importante que nos pensemos el progreso, es decir, cómo los estudiantes avanzan a través de los objetivos curriculares que el sistema educativo propone y que en la escuela se materializa. Entonces, en eso tenemos que pensar el cumplimiento a los estudiantes dentro del sistema educativo o prevenir su deserción, ¿ya? Esa es una dimensión que se ha ido incorporando recientemente. En eso entonces es muy importante, y yo sé que esto probablemente lo han visto hartas veces, pero es parte de la argumentación en la, ¿ya? Y aquí hay que distinguir entre los dos modelos de base que tiene cada uno. Mientras la inclusión se basa en el modelo social, la integración se basa en el modelo médico, ¿sí? Fundamentalmente la noción del diagnóstico. Hay que saber qué es, por lo tanto, perdón, desde el modelo médico también el foco está en el déficit, ¿no? Entonces hay que saber qué es lo que los estudiantes les impide aprender y por lo tanto hay que tratar esa condición. Mientras que en el modelo social el foco está puesto en la capacidad y por lo tanto de la misma manera que podemos identificar las necesidades de los estudiantes, también está la posibilidad de identificar las capacidades y caminos alternativos para desarrollar ese aprendizaje, ¿ya? La integración está orientada a la asignación de recursos, de ahí que es muy importante esta mirada del modelo médico, ¿no? Porque el modelo médico permite la categorización para la asignación de recursos, que es la idea básica del decreto 170, que es un diagnóstico, un profesional asignado, recursos para tratar esa diferencia, ¿ya? La noción de normalización aparece ahí. Mientras que la inclusión está orientada a los derechos humanos y por lo tanto, de nuevo, a la plena participación y la educación más un derecho humano, a la plena participación de esos derechos, ¿sí? Por eso es importante tener siempre presente esa distinción, ¿no? Mientras hablamos de diversidad versus normalización, la presencia de una diversidad cada vez más creciente en la escuela versus minimizar esas diferencias a través de la normalización, ¿ya? Y además es importante hacer esta distinción porque muchas veces nos podemos encontrar con discursos de inclusión y prácticas de integración, ¿ya? Cuando aparece esa tensión, entonces estamos hablando de un simulacro de inclusión, ¿ya? Creo que todos en algún momento hemos estado en un simulacro, que es hacer como que está pasando algo que en realidad no está pasando. De ahí el concepto de simulacro de inclusión. Y hoy en día tenemos la coexistencia de un enfoque de derechos con un enfoque médico. Mientras se promueve un enfoque de derechos humanos, también se solapa con una mirada médica de la diferencia, ¿ya? Y eso, en el 90, García Canclini lo define como con la noción de hibridez paradigmática, ¿ya? Que tiene que ver también con la incorporación de elementos de lo neoliberal, ¿no? Entonces se cruzan estos tres intereses, estos tres elementos y pueden generar una confusión a propósito de lo que la inclusión es o cómo se hace, ¿ya? Entonces, en vez de renunciar a ella, yo creo que hay que ir limpiando un poco el concepto para poder ir avanzando en su implementación. En resumen, hablamos de un simulacro de inclusión cuando hay una retórica, ideas, palabras, argumentos, se plantean desde una perspectiva de inclusión, pero en las prácticas son de integración, quiere decir prácticas de diagnóstico, normalización, tratamiento focalizado, etc. Aquí quiero aclarar, no es que
no deba hacerse intervención en algunos casos con algunos estudiantes. El tema es que cuando la mirada es que, dada cierta condición, un estudiante no puede hacer algo y por lo tanto debe ser tratado, etcétera, en vez de implementar los recursos, ya sea para los profesores dentro de la sala de clases o para el estudiantado para que pueda ir accediendo plenamente a la participación en el proceso de aprendizaje. Entonces, dicho de otro modo, se promueven ciertas acciones dirigidas a estos grupos focalizados, ¿cierto? Con el propósito de promover la participación, pero terminan siendo prácticas de diagnóstico, focalización, segregación o incluso el aumento de la diferencia de esos grupos, ¿ya? Entonces es importante hacer esa distinción precisamente para prevenir los simulacros. Los simulacros pueden pasar a nivel de la política pública como nos pueden pasar a nivel de la sala de clase, ¿ya? Es hacer como que haya inclusión cuando no lo hay. Entonces la pregunta es, ¿inclusión para quiénes? ¿Ya? Nosotros podríamos definir cuatro grandes grupos hoy en el sistema educativo en Chile que pueden requerir medidas particulares o que la escuela pueda desarrollar procesos inclusivos para este estudiantado. Podemos hablar de los estudiantes referidos con necesidades educativas especiales, estudiantes migrantes, estudiantes que de alguna manera manifiestan ser parte de una comunidad sexualmente diversa o estudiantes en contextos de alta vulnerabilidad, ¿ya? Y cualquier otra persona que pueda verse excluida de su derecho a la educación, ¿ya? Vamos a detenernos en estos cuatro grandes grupos, porque además todas las divisiones que hacemos de diversidad en general son un poco ficticias, ¿no? Como que tiende a ser una acción desde el poder, la distribución de cuando un grupo es, en el fondo, una, entre comillas, y muchas comillas, minoría, ¿ya? Lo primero, por ejemplo, es en la situación prepandemia en Chile a propósito de los estudiantes referidos con necesidades educativas especiales, ¿ya? El dato prepandemia que tenemos es que al 2019 eran los estudiantes en programas de integración escolar el 10,4% de la matrícula total en Chile, ¿ya? Y de ellos cerca del 60% estaba en establecimientos públicos, ¿ya? Y la mayoría de ellos, casi el 70% en educación básica. ¿Qué dice la investigación hasta ahora sobre la experiencia de esos estudiantes en el sistema educativo? Que pueden reportar hasta el doble de agresiones por parte de sus pares o el triple de agresiones por parte del personal de los adultos, perdón, del personal de la escuela. Y del mismo modo, cuando un estudiante que está en el programa de integración escolar reporta una agresión por parte de sus profesores, corre el riesgo hasta 20 veces más que sus pares de ser agredido por dichos pares, ¿ya? En cuanto a su relación con sus pares, los estudiantes son menos referidos como amigos y tienen menos interacciones por sus pares, o señalado como menos personas con las que interactúan dentro de la sala de clase, una menor calidad de amistades, de interacciones sociales y también se sienten más solos en la escuela, ¿ya? Esto es una situación pre-pandemia. Quiero siempre resaltar eso. Respecto a los estudiantes migrantes, hoy al año 2017, que es el último reporte que se tenía antes de la pandemia, estábamos hablando de 77.608 estudiantes en el sistema educativo en Chile, de los cuales cerca de 45.000 estaban en el sistema público, ¿ya? Lo que equivale a el 57% de los migrantes, ¿ya? O sea, el 57% de los estudiantes que provienen de comunidades migrantes en Chile están en el sistema público. Y ahí aparecen dos fenómenos importantes. Primero, el fenómeno de la multiculturalidad, ¿no? Que tenemos en Chile hoy en día escuelas que son cada vez más diversas culturalmente, pero el riesgo que aparece ahí es el riesgo de asimilación, ¿no? Que la escuela imponga una cultura dominante sobre el favorecimiento de la expresión de las culturas de origen de los estudiantes. Por lo tanto, se minimiza la posibilidad de la expresión de la propia cultura y se impone la cultura, en este caso, chilena, ¿ya? Eso está referido en algunas investigaciones que son las que aparecen abajo en la lámina, ¿ya?
¿Qué sabemos sobre los estudiantes que pertenecen a comunidades de la diversidad sexual? Según datos de la Fundación Todo Mejora, el 12,9% de los estudiantes señala que la conducta de género es causa de bullying, es decir, la forma en que actúan dentro de la escuela les ha ocasionado de alguna manera acoso. El 7,6% ha señalado que su orientación sexual le ha significado alguna agresión, y cerca del 25 al 28% señala haber escuchado apodos homofóbicos, y cerca del 10% que se lo ha escuchado a personal de la escuela, ¿ya? Si bien ha habido una respuesta de la política pública desde el año 2017 en particular, esta incorporación ha sido paulatina porque tiene que incorporarse dentro de los reglamentos, protocolos y como elementos guías de la escuela, ¿ya? Y en eso han aparecido las orientaciones de la Superintendencia de Educación a partir de la circular 0768 para estudiantes transgénero, y algunas orientaciones del Ministerio de Educación, así como algunas orientaciones de ONG que participan el ámbito de la diversidad o disidencia sexual en Chile, ¿ya? Finalmente, en el contexto de alta vulnerabilidad en Chile, tenemos que, bueno, Chile es uno de los países más desiguales del mundo en términos de la composición de su matrícula en el sistema educativo, ¿ya? Y las últimas investigaciones al respecto, en 2015, es el 10% más pobre y el 10% más rico en Chile, es muy poco probable que se encuentren dentro del sistema educativo, ¿ya? Es decir, la agrupación tiende a ser de los más pobres con los más pobres y los más ricos con los más ricos, ¿ya? En eso la definición de Christian Beley de segregación, ¿no? El grado en que unos y otros están expuestos a personas de otro grupo. Es importante también señalar, a propósito de lo que les decía recién, que el 70% de los estudiantes en el sector municipal provienen de los quintiles más pobres, ¿ya? Esta revisión es interesante porque lo que sabemos entonces es que en el sistema público en Chile hoy en día tenemos la mayor cantidad de estudiantes referidos con necesidades educativas especiales, la mayor cantidad de estudiantes migrantes y la mayor cantidad de los estudiantes en condición de alta vulnerabilidad, ¿ya? Por lo tanto, la escuela pública antes de la pandemia ya tenía varias condiciones que requerían atención por parte de las políticas públicas, por parte del Ministerio de Educación, los gobiernos en ese escenario, el Estado en particular, ¿cierto? Y en general la respuesta del Estado ha sido siempre desde políticas focalizadas, ¿ya? Eso ha tenido sus efectos que los voy a discutir un poquito más adelante, pero creo que no olvidemos esa idea, ¿ya? ¿Qué pasó en el contexto de pandemia? Bueno, la apuesta del Ministerio de Educación de aquel entonces, del año 2020, fue la suspensión de clases presenciales y la diversificación de medios a distancia, ¿ya? Aprendo en línea a través del acceso a través de web, el Aprendo TV a través de televisión digital, la priorización curricular que tuvo que ver con esta acción de que los profesores pudieran escoger algunos objetivos para priorizar dentro de la enseñanza, por lo menos en el año 2020, primer año de pandemia. Hubo también orientaciones generales para los establecimientos educacionales y aparecieron a finales del 2020 y se mantuvieron durante el 2021 los planes solidarios de conectividad. Hay que señalar que respecto a los estudiantes con necesidades educativas especiales, el único documento que emanó del Ministerio de Educación fueron algunas orientaciones sobre cómo hacer la evaluación. A propósito de la lógica que vincula diagnóstico con recursos, no hubo orientaciones para el trabajo en contexto remoto, sino que solamente apareció esta orientación de cómo hacer el diagnóstico, ¿ya? Y ese tipo de situaciones también ha tenido sus efectos, ¿no? Durante la pandemia nosotros también podemos ver muchas diferencias a propósito del acceso. Entonces ya teníamos varios colectivos que previo a la pandemia estaban enfrentando distintos tipos de dificultades en el acceso a su educación, ¿no? Los estudiantes con necesidad educativa especial a partir de su experiencia, los estudiantes sexualmente diversos a propósito de su relaciones interpersonales, dada su identidad sexual, de género, etc. Los estudiantes migrantes a propósito de su incorporación
en el sistema educativo y los estudiantes con condición de alta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, todo esto pre-pandemia ya era una situación crítica y parece ser que la pandemia tiende a agudizarlo, porque si nosotros vamos a los datos más duros, ¿no? A propósito de que, en definitiva, la estrategia de la política pública fue a través de la conectividad o apostar a las clases online o la conectividad online. Lo que termina ocurriendo es, primero, esto es un dato del 2018 de País Digital, en que los deciles de menor ingreso en Chile tienen el más bajo ingreso, acceso a conectividad, es inferior al 30%. Las personas que tienen acceso a Internet y que están en los deciles más pobres en Chile. Por otro lado, también tenemos que señalar datos que el mismo Mineduc y el Banco Mundial liberaron durante el año 2020. La cobertura educativa en contexto de pandemia alcanzó al 27% de los estudiantes más pobres a nivel nacional, mientras que alcanzó al 89% de los estudiantes en el grupo más rico. Ya tenemos una diferencia que es importante. Mientras que en el contexto municipal alcanzó solo el 26% de los estudiantes, ¿ya? Es decir, un cuarto de los estudiantes en el sistema público estaba accediendo regularmente a su proceso de enseñanza. Eso también nos habla de una estructura fundamentalmente que no habíamos tenido en consideración hasta que se nos presenta la pandemia, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la conectividad. En la medida en que la conectividad se presenta, ¿no?, como un requerimiento, entonces aparece nuevamente una condición de acceso a la que el estudiantado, o que impide el pleno acceso de los estudiantes al proceso educativo, ¿ya? Dado eso, también es importante señalar, por ejemplo, datos como los que levanta el CIAE, el Centro de Investigación Avanzada en Educación, a propósito de una encuesta que hace a 1.837 docentes y que tiene que ver con la estimación acerca de la participación en actividades escolares en línea. Y tenemos, por ejemplo, que el contexto de escuelas y liceos, el 47% de los docentes dice que los estudiantes participan para nada o algo, y el 39% dice que medianamente, versus un 33% en el contexto particular subvencionado y un 40% medianamente algo, pero en el contexto particular privado, perdón, es el 5% de los docentes que dice para nada algo versus el 81% que dice que bastante, casi totalmente, ¿ya? Y eso también tiene que ver con las condiciones tiene que ver con las condiciones en las cuales el estudiantado está pudiendo acceder a el proceso educativo, ¿ya? Entonces, en ese escenario cabe hacer una distinción, que es una distinción importante a propósito de lo que estuvimos viviendo los últimos 2 años, ¿ya? Y aquí quiero empezar a hacer la bajada a propósito de lo que hemos venido viviendo estos últimos 2 años. En el contexto de pandemia se presenta una crisis, ¿ya? Esa crisis puede tener 2 salidas, entre comillas, o 2 definiciones, ¿cierto? Una es la de emergencia, cuando decimos que los distintos recursos son suficientes para hacer frente a los efectos de la situación crítica. Entonces ahí nosotros estamos hablando de una emergencia, podemos responder a esta situación, ¿cierto? Eso es una emergencia. Se presenta una situación crítica, hay un incendio, pero hay bomberos y por lo tanto los bomberos pueden responder a ello, ¿ya? Versus desastre. Desastre es cuando los distintos recursos que tiene una comunidad, grupo, ciudad, barrio, no son suficientes para responder a los efectos de la situación crítica, ¿ya? Y entonces, nosotros podemos pensar que hay grupos vulnerables los que cuentan con menos recursos económicos, políticos, derechos, recursos sociales, recursos materiales, que podrían haber vivido esta situación de crisis como un desastre, como recursos insuficientes para enfrentar la situación que la pandemia planteaba, ¿cierto? Y ahí podemos ver, por ejemplo, lo que ocurría con la apuesta por la conectividad, ¿no? No había recursos suficientes para garantizar esa conectividad. Por lo tanto,
cabe señalar que no es menor mirar de esta manera las crisis, ¿no? Y a propósito, de aquí voy haciendo la bajada a lo que nos ha venido pasando desde que volvemos a la presencialidad, ¿cierto? Digo volvemos porque las instituciones de educación superior también de alguna manera hemos ido viviendo este retorno a la presencialidad, pero hay una distinción también a propósito del grupo etario, quizás, o las condiciones socioeconómicas de nuestros estudiantes. Voy a concentrarme en la escuela, siendo el colectivo de la infancia hoy en día quien puede estar viviendo más esta experiencia como un desastre, como una experiencia mucho más compleja, pero nos ocurre en todos los niveles educativos lo que estamos viviendo hoy en día. Y eso también es a destacar, ¿no? La crisis nos pasó a todos. No hay nadie que no haya, de alguna manera, se haya visto impactado, impactada por lo que ha venido ocurriendo estos 2 últimos años, ¿ya? ¿Qué pasó entonces? Es que la crisis que veníamos viviendo sí o sí tiene un impacto en la vida cotidiana, ¿ya? El contexto de pandemia tenía impacto sobre los contextos laborales, ¿no? Y esto también tenía que ver con las evaluaciones sobre el bienestar, sobre la salud mental. El trabajo estaba en la casa y era constante, ¿no? Como que la imposibilidad de desconectarse, ya no estaba. Ya, volví, me caí brevemente. ¿Me escuchan? Sí, Ya, perdón, disculpen. perfecto. No sé qué acaba de ocurrir, pero bueno, las fuerzas del mal están conspirando contra mí. Dicho esto, hay que tener eso presente, ¿no? Como por ejemplo lo que acaba de ocurrir o el hecho de que Rocco, mi perro, esté ladrando mientras estoy presentando, ¿no? Lo laboral, la vida cotidiana y lo laboral empiezan a fusionarse y por lo tanto es casi imposible distinguir ambos espacios. Y eso también es un efecto de la pandemia. Del mismo modo, cómo nos vivimos las relaciones interpersonales, el contacto, el poder estar con otros, la diversidad de opiniones también, quienes tomaron la opción de no vacunarse versus quienes sí tomaron la decisión de vacunarse y por lo tanto eso también ha generado impacto en las relaciones interpersonales. Los duelos que se han vivido durante el periodo de pandemia, quienes han perdido o quienes hemos perdido gente conocida, familia, amigos en este proceso, también ha tenido un impacto. Y las relaciones dentro del hogar, que también ha impactado muy negativamente sobre todo a las mujeres, quienes han sido las más encargadas de las tareas de cuidado, ¿no? Como que el impacto en particular para como estamos hablando de educación, voy a detenerme en eso, ¿no? Pero para profesoras ha sido sumamente potente, ¿no? La imposibilidad quizás de repente de poder conectarse porque además a la misma hora los hijos, hijas, ¿no? Quienes están al cuidado de estas profesoras tenían que conectarse también, etcétera. Entonces, una serie de situaciones complejas, ¿no? Y eso, como digo, impacta negativamente sobre la salud mental y bienestar de quienes integran las comunidades educativas, y aquí quiero enfatizarlo, ¿no? Es de todos quienes integran las comunidades educativas. Si bien hoy en día ha aparecido en los medios de comunicación la situación del estudiantado a propósito del incremento de la violencia o el eventual incremento de la violencia, yo como científico social preferiría empezar a indagar si esto efectivamente es así o es parte de los medios de comunicación. No obstante, los fenómenos son agudos, ¿no? Son fenómenos muy visibles en términos de la naturaleza de las agresiones o la violencia que ahí se presenta. Pero eso también tiene que ver con cómo volvemos, ¿no? De estos procesos, ¿ya? Y del mismo modo tiene efectos en los recursos para enfrentar el retorno a la presencialidad, ¿no? Personalmente, el primer día de clases en la universidad fue un día difícil. Había mucha gente. Yo vivo solo. Entonces, en un momento estaba rodeado de miles de personas en una universidad. Eso fue un cambio abrupto que efectivamente fue un día agotador ese primer día.
Y eso también ha sido volver a tomar la micro, volver a andar en la micro llena, todo eso también tiene que ver con cuántos recursos o qué recursos tenemos para enfrentar ese retorno a la presencialidad. Y quiero detenerme en los recursos porque en general la infancia tiene los recursos que los adultos podamos poner para ellos, ¿no? Los niños tienen los recursos que los adultos podamos prestarles para enfrentar las distintas situaciones. Entonces, de alguna manera, el pensar en la salud mental de las comunidades educativas tiene que ser una prioridad hoy por hoy y que pueda ir dándoles recursos para ponerle nombre a la experiencia que estamos viviendo, poder pensar lo que nos está pasando, poder hablar de las dificultades cotidianas, poder mantener una ética del cuidado dentro de los establecimientos educacionales, etc. Ahí les invito a revisar sobre todo las dos publicaciones que están mencionadas abajo. Hay un texto que está liberado, que es de López Álvarez Morales y Rosales, del año 2022, y un texto también de Verónica López, Ramírez López Concha y otras personas a propósito de la salud mental y el bienestar en escuelas que enfrentan distintas situaciones, ¿ya? Pero también tenemos que pensar en el estudiantado que en este contexto ha estado, por ejemplo, con una exposición limitada a ciertas experiencias. Nosotros hoy en día tenemos que pensar en estos estudiantes que hace 2 años atrás estaban en kinder o estaban en transición y que hoy entran a primero básico, que no necesariamente tuvieron el apresto, las condiciones, la transición necesaria para pasar de un sistema como es el hogar, quizás un poco menos estructurado, a estar en una sala de clases, tener que pedir permiso para salir de la sala, no poder apagar la cámara de repente, o no poder hacer clases tapadito en la cama, que a lo mejor en ese momento era algo súper normal y que hoy se enfrenta como un cambio, ¿no? Entonces, lo mismo nos pasa, quiero volver como en educación superior, ¿no? Hace 2 años teníamos estudiantes que estaban en segundo medio cuando esto estalla. No iban a pasar a tercero medio, de repente ahora están en la educación superior con toda la mayor o menor estructura que eso representa respecto de la educación secundaria. Entonces, vamos pasando de menor estructura a mayor estructura sin necesariamente tener esa transición, ¿no? Y también tiene que ver con la relación con el espacio, cosas súper básicas que se relacionan con un concepto que le voy a pedir prestado a la doctora Claudia Carrasco, que es muy anterior, ¿no? Pero es de deprivación sensorial, ¿no? Ella también lo ha expuesto en otros lados. Tenemos estudiantes que han tenido menos experiencias con el espacio, menos experiencia con la estructura, menos experiencia con estar con un grupo grande de otras personas y que hoy están en la escuela. Entonces, efectivamente, estamos pasando por un periodo de adaptación, que es un periodo de adaptación que va a requerir hartos recursos para poder ir sobrellevándolo. Esto no se va a resolver con 1 o 2 intervenciones del ministerio, ¿no? Y en eso entonces, cabe preguntarse, bueno, la inclusión, ¿por qué importa? ¿Por qué en este escenario de crisis Boris Villalobos Parada está hablando de inclusión? Primero, porque históricamente, en el contexto educativo en Chile, si uno lo revisa, y hay gente que ha investigado mucho más sobre esto, sobre el impacto de la política pública, que vuelvo a citar a la doctora Claudia Carrasco, que lo ha investigado un poco más que yo, pero en términos generales, y lo hemos investigado juntos también, hay que decirlo, históricamente, la política pública lo que ha hecho es dar una respuesta técnica, ¿ya? Tenemos una... impulsado también por las políticas internacionales a propósito de avanzar hacia la inclusión o hacia la garantía de derecho educativo, etcétera, pero ha sido una respuesta técnica, ¿no? Tenemos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, necesitamos incorporar más profesionales al respecto. Tenemos violencia escolar, necesitamos incorporar encargados de convivencia escolar. Tenemos estudiantes que son altamente vulnerables, necesitamos incorporar dupla psicosocial, ¿cierto? Entonces, en lo educativo empiezan a aparecer profesionales que básicamente tienen que responder a problemas que no son educativos, pero que están en la escuela, ¿no? Que no son pedagógicos, quiero decir, no educativos. Problemas que no son pedagógicos, pero que están en la escuela. Y en esa respuesta lo que puede ocurrir, y este es un concepto de quienes aparecen citadas ahí, el concepto del encapsulamiento, ¿no? Como que en el fondo, como hay un mandato de la política pública para hacer ciertas cosas y esa respuesta es técnica, entonces lo que ocurre es que
Bueno, los profesionales del PIE tienen una capsulita aparte a la que acudimos cuando hay que responder a lo que la política pública les manda. El encargado de convivencia responde ante una disrupción de la convivencia escolar. Y los duplas psicosociales responden a las necesidades psicosociales que puedan presentar los estudiantes, ¿cierto? Y en eso entonces, en vez de que la respuesta se integre en el quehacer de la escuela, se recurre a canales especializados, ¿no? Aparece la idea de la externalización del aula o la derivación de esos problemas, ¿ya? Y eso lo que termina haciendo es que no necesariamente sea una respuesta efectiva a estas situaciones, sino básicamente a generar experiencias segregadas. Y eso tiene muy poca relación con la inclusión y que eventualmente va a terminar saturando a estos profesionales, que es que no hay una respuesta que sea de la escuela. Entonces ahí quiero volver sobre lo que señala Sautner, ¿no? Y lo que señala Carrington. La inclusión requiere una mirada de toda la escuela. La inclusión no es una responsabilidad del equipo del PIE, del Programa de Integración Escolar. No es una responsabilidad de la educadora diferencial o el educador diferencial. No es una responsabilidad del encargado de convivencia, sino que es una responsabilidad de la escuela en su conjunto, ¿ya? Y que por lo tanto estos profesionales, la idea es poder darles espacios para romper ese encapsulamiento y que puedan poner esas habilidades técnicas al servicio de lo pedagógico. Porque es muy difícil que un cambio se sostenga si es que no tiene un impacto curricular. Es decir, si no es parte de la formación del estudiantado, si no es parte de las prácticas de aula, porque recordemos, la inclusión implica prácticas cotidianas. Las instituciones sociales son prácticos dependientes. Si las prácticas de la escuela en su conjunto no apuntan a la inclusión, entonces es difícil que eso se sostenga. Y vamos a volver a repetir segregación o la posibilidad de simulacros de inclusión. Entonces, por lo tanto, como la colaboración es uno de los puntos críticos para hacer sostenible la inclusión en las escuelas que están siendo o quieren apuntar a la inclusión, es importante que la colaboración entre los distintos profesionales, docentes y asistentes de la educación, apunte a garantizar el pleno acceso, la participación, el progreso y el egreso de los estudiantes, ¿ya? Y en eso, a propósito del texto que les mencioné de López Álvarez Morales y Rosales, y también los documentos que se emanaron de la Mesa Social COVID durante el año 2020 y 2021, la inclusión también tiene sus paralelos con este modelo, ¿ya? Que es el modelo de la escuela total, o el Whole School Approach, ¿ya? Que es parte de la propuesta de la Mesa Social, pero además está basada en las intervenciones de salud mental y los modelos recomendados por la OMS, ¿ya? Que tiene 3 niveles, ¿no? La promoción, el apoyo focalizado y la atención individual. En rigor, la idea es que la intervención de las escuelas o el trabajo en las escuelas tenga un componente más bien promocional. Es decir, que las prácticas cotidianas de las escuelas vayan en la promoción del bienestar, la prevención de la deserción, y por lo tanto requerimos la formación de directivos, profesores, profesionales de apoyo y asistentes de la educación para la promoción de elementos de bienestar y salud mental, ¿ya? Y aquí es donde profesionales como educadoras diferenciales, psicólogos, psicólogas, etcétera, pudieran o tienen un rol en entregar herramientas a la comunidad educativa, ¿ya? En última instancia viene la parte de arriba de esta pirámide, en la atención individual, porque la idea es que sea la promoción la que prevenga o permita que la atención individual sea cada vez menor. Hoy en día en las escuelas en general tenemos que los asistentes de la educación tienden más bien a la intervención o la atención individual que a la promoción. Pero la promoción implica colaboración. Implica también encontrar la manera e ir trabajando junto con el profesorado en que a través de la práctica pedagógica en aula y el desarrollo, por ejemplo, de los objetivos de aprendizaje transversal, podamos ir incorporando la promoción a través de las tareas o lecturas, a través de los recursos de aprendizaje, etc. Entonces la invitación también ahí es a
mirar este modelo, a mirar también formas de trabajo que permitan responder no solo a lo que ocurre hoy en día, porque no es difícil estar respondiendo siempre a la crisis, cuando en el fondo no hemos resuelto problemas de base que tenía esta crisis antes, que son los temas prepandemia y que se concentran hoy por hoy en la escuela pública, ¿cierto? La segregación de los estudiantes con necesidades educativas especiales, de los estudiantes migrantes, de la diversidad sexual, de los estudiantes altamente vulnerables, siempre han estado ahí. Y hoy tenemos la oportunidad de actuar de manera distinta post-crisis. Y una invitación tiene que ver precisamente, por ejemplo, con la curricularización de la convivencia y una intervención activa y colaborativa por parte de las comunidades educativas. Antes de cerrar, y a propósito de lo que decía al principio, ¿no? De esto de poder trabajar colaborativamente en los procesos de investigación y desarrollo de materiales, les invito a revisar la página web de PACES, el equipo del programa de apoyo para la convivencia escolar, con quienes tengo el agrado de trabajar, porque van a encontrar estos recursos a propósito no solo de acciones en la escuela, sino también estos recursos a propósito de las investigaciones que este equipo ha venido desarrollando o hemos venido desarrollando con esos equipos, para ser transparente. La página del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, también distintas líneas, distintos recursos, investigaciones a través de sus canales de redes sociales, también ahí están desarrollando harto material, también muy en línea con lo que hoy en día el Ministerio de Educación está proponiendo que debiese trabajarse en las comunidades educativas, y los recursos que ha presentado el Observatorio Psicosocial en Situaciones de Emergencia de la Universidad de Playa Ancha están disponibles ahí también, para que puedan ir revisándolos, para que puedan invitar también a comunidades educativas a que puedan también revisarlo. Y con eso les quiero agradecer su atención y nada, quedo ahora abierto a sus preguntas, reflexiones, invitaciones a repensar algunas cosas, porque parte también de hacer ciencia es nunca tener la certeza de si estamos diciendo todo lo que debiésemos decir. Así que muchas gracias. Agradecemos la exposición de Boris con esta temática tan interesante. Dejo abierto el micrófono y el chat para quien desee realizar una pregunta, la pueda plantear. Bernarda. Sí, Boris, buenas tardes. Bernardo Ormazábal, profesora de la carrera. Muy interesante. Muchas gracias por la reflexión a la que nos convoca. Yo como profesora, como docente, ¿qué recomendarías tú de que nosotros trabajáramos con nuestras estudiantes respecto del rol de la educación diferencial? Que a nuestras estudiantes les está tocando abordar o que les va a tocar abordar cuando se incorporen en las prácticas. Eso por una parte, y también yo tengo estudiantes de primer año en la carrera. ¿Hacia dónde dirías tú conducir el rol de la educación diferencial en el contexto que tú nos has movilizado a situarnos y a reflexionar? Ya, Bernard, es una pregunta que quiero responder con humildad, porque todo lo que sé de educación diferencial lo sé desde las conversaciones que he tenido con profesionales y profesoras del área. No obstante, desde una mirada de la escuela, quiero también como invitar primero a que, claro, existe esta aparición de las educadoras diferenciales, no solo desde del decreto 170, sino también lo que convoca el decreto 83, ¿cierto? Y que eso inevitablemente puede producir resistencia en el profesorado, además porque efectivamente el profesorado en la escuela hoy en día está bien expuesto a muchas tensiones, a muchas demandas, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera, la primera invitación es a propósito de la mirada de escuela total, ¿no? A propósito también de otras miradas, es poder invitar al profesorado a reflexionar sobre los beneficios de la colaboración. Porque además está incorporado en el nuevo marco para la buena enseñanza, o en la actualización del marco para la buena enseñanza, el elemento de la colaboración es un elemento clave dentro, además, de la evaluación docente. Y además está el cumplimiento de la normativa asociado a ello. Entonces, por un lado, la invitación a mirar la colaboración
como un elemento formativo, como un elemento también de desarrollo profesional. Yo creo que esa es como una clave a propósito de vencer ciertas resistencias que puede tener el profesorado. Porque en general el profesorado, y tiene razón, yo aquí quiero decir que no estoy cuestionando al profesorado cuando digo lo que voy a decir a continuación, pero se ha visto expuesto históricamente a tensiones de la política pública. El profesorado siempre está en la palestra, ¿no? Como el discurso que puede aparecer en Chile, con muchas comillas, porque no es un discurso mío, por eso hago las comillas, es que a veces se dice, bueno, es que en Chile los profesores son malos. No es eso. Es que en realidad, si uno lo piensa, ninguna de las políticas públicas de los últimos, no sé, 30 años en Chile ha tenido ningún impacto sobre la formación inicial. Todas las políticas han estado dirigidas a los docentes en servicio. Y eso hace difícil porque la literatura lo que dice es que el mayor impacto en nuestra práctica profesional está en la formación inicial, no en el aprendizaje en servicio. No significa que no podamos cambiar, pero la formación continua requiere seguimiento. Entonces eso también no es solo capacitar al profesorado, es capacitar a jefaturas técnicas, directores, para que hagan el seguimiento en la implementación de esas tareas. Entonces, una cosa tiene que ver con eso, destacar los beneficios de la colaboración en el profesorado. Otra cosa es buscar alianzas, construir alianzas a propósito de ir venciendo esas resistencias. No es contra los profes, es por los estudiantes, y es también las mismas políticas públicas que impactan al profesorado, impactan a educadoras diferenciales, y en eso también hay que resaltarlo, ¿no? Creo que esas son dos como estrategias que yo podría recomendar muy humildemente para quienes se desempeñan en la educación diferencial. Lo agradezco, Boris, porque justamente un desafío que tenemos es fortalecer la conciencia como uno de los roles y protagónicos que ejercemos en nuestra labor en colegio, y preparar a nuestros estudiantes para ese desafío, a propósito de lo que tú señalas de la colaboración. Sí, de hecho Carolina Urbina Hurtado tiene un texto publicado el año 2018 o 19, si no me equivoco, sobre las perspectivas, los significados de la codocencia. Entonces ahí hay una investigación que es bien interesante, invita a reflexionar sobre ese espacio. Carolina Urbina es la autora. Muchísimas gracias, Boris. Muchas De gracias. nada. ¿Alguien más quiere plantear una consulta, entregar un comentario sobre la temática que expuso Boris? Rodrigo Morales. No puedo prender mi cámara porque estoy en Punta Arenas y ya está oscuro acá. Hola Boris, una Hola consulta. Rodrigo. ¿Tú cómo plantearías intervenciones como psicólogo en un contexto post-COVID, en contextos escolares? Voy a responder como psicólogo, pero es que es inevitable hacerlo después de toda la formación que he tenido, y la respuesta siempre es depende. Perdón. Pero en esto depende fundamentalmente. Yo creo que toda acción requiere primero que todo un diagnóstico adecuado. Tendemos a veces a responder sin necesariamente entender lo que está pasando, y los fenómenos, si bien a todos nos pasa la situación de haber estado en pandemia, etcétera, lo primero que requiere cualquier tipo de intervención en la escuela es darle voz a la escuela. Y esa voz es la que nos tiene que llevar. De hecho, mientras más participativo sea el proceso de diseño e implementación de esas acciones, es más probable que se sostenga en el tiempo y que sea exitosa. Entonces, en eso yo creo que la invitación es a primero dedicarse a entender lo que está pasando. Creo que esa es la primera parte de cualquier intervención. Y una vez que eso se haya como resuelto, siempre es importante trabajar lo más colectivamente posible cualquier tipo de intervención, más allá del formato de taller, porque yo no soy muy amigo de la talleritis, como esta idea de que todo se resuelve con un taller. No creo que sea tan así. Hay procesos que son más como
de mediano plazo, está el proceso de las tutorías, está el proceso de los diagnósticos participativos, toda la línea de investigación y acción participativa que surge precisamente de los propios, de los docentes mirándose a sí mismos. Creo que es interesante darles como forma en levantar o darle voz a la comunidad educativa antes de tomar decisiones y acciones en la escuela. Entonces creo que la primera parte de cualquier intervención es el diagnóstico participativo. Mira, te hago otra consulta, pero más específica, pero A ver. solo agarrándome de su experiencia. ¿Ya? Se ha diagnosticado en varias unidades educativas el tema de la violencia escolar, ha aumentado los índices, pero después de post-COVID, ahí, ¿qué intervención usted propondría? Mira, Me gustaría como una hipótesis, si simplemente quiero una opinión. mira, yo creo que en general, voy a volver sobre lo anterior, ¿no? A veces la violencia es una respuesta ante la falta de recursos para responder a distintos estresores contextuales. Entonces, probablemente, en términos generales, vuelvo sobre lo de dar voz, a lo mejor darle voz al estudiantado. A veces también, y esto lo he aprendido más de las conversaciones con mis colegas clínicos, pero poder aprender a identificar las emociones es vital y es una habilidad social también. O sea, el desarrollo de las habilidades sociales parte por poder identificar mi propio sentir. Entonces hay trabajos, por ejemplo, con mapa de emociones, con la flor, creo que se llama, flor o mandala de las emociones, que tiene la estructura básicamente en la intervención es la misma, pero poder otorgar la formación en habilidades sociales para la prevención de la violencia, más que como un taller de decir por favor y gracias, también tiene que ver con la identificación del propio sentir. Entonces desde ahí el trabajo pudiere, insisto en el condicional porque previo al diagnóstico, ¿no? Pudiera estar desarrollado en ese tipo de formación de habilidades, ¿ya? Pero eso va a depender también como de las formas de violencia. Aquí hay un montón de factores que intervienen, por ejemplo, en qué edades se ha presentado la violencia, en qué nivel educativo, qué tipo de violencia estamos viendo, ha sido más bien verbal, ha sido más bien violencia física, ha sido... Entonces ahí cabe preguntarse un montón de cosas previo a diseñar o pensarse la intervención, ¿ya? Pero sí creo que el desarrollo de habilidades sociales es lo crítico y parte precisamente por identificar las propias para poder tener herramientas para identificar las de otros. Eso. Gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Jessica Bustamante. Y hola, profesor. También estoy sin cámara porque me da rara después de la tormenta. Solo hacer una reflexión en torno al tema que hemos visto hoy día, que me pareció muy interesante. Alguna vez llegó a mis manos un libro de César Bona, que es un profesor español, que él hablaba acerca, en ese texto en particular, habla acerca de cómo humanizar la educación. Y yo creo que la inclusión tiene mucho que ver con eso, con la parte humana, de reconocer al otro como humano. No vernos enfrentados a los estudiantes, independiente de cuáles sean sus características, como un otro distinto a mí. Decimos que somos tolerantes, decimos que somos comprensivos, decimos mucho respecto al tema, pero nos falta acercarnos a la humanización. Yo siento que la pandemia, las crisis sociales, políticas, nos han hecho un poco reticentes a incorporar nuevamente esto de la escuela rural, esto del apego con el otro, de generar vínculos con el otro, y de que estos vínculos finalmente tengan capacidad de poder generar cambios positivos en los demás. Yo creo que si fuéramos un poco más humanos, normalizaríamos más la inclusión. Sería mucho más amable educar bajo un concepto humanizador. Eso quería reflexionar en torno a lo que es la humanización. Gracias, Jessica. Sí, yo estoy de acuerdo. No sé si, bueno,
desde otras palabras, ¿no? Que yo creo que a veces llegamos a como lugares comunes desde caminos distintos. Y eso creo que también es interesante pensarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay harta literatura sistemática sobre lo que implica la socialización secundaria, pero además el apego secundario, cómo el espacio de la escuela, por ejemplo, puede constituirse como espacios de apego secundario en términos también del cuidado, pero que a veces tendemos a pensar como el cuidado como una acción amorosa, pero en realidad el cuidado no tiene por qué ser como este constante contacto físico, sino, por ejemplo, eh, normas claras, la posibilidad de expresarse y expresar la opinión. Por eso vuelvo sobre estas ideas del acceso, participación, progreso y egreso, porque eso también implica eh, poder tener una voz dentro de la escuela y poder estar en los espacios. Pero claro, también pensarse desde derechos humanos, desde justicia social, el espacio de la escuela. Así que agradezco harto la reflexión, Jessica. Y sabes qué, pensemos que hay un apego parental en las primeras edades, los niños rompen el lazo parental con los profesores, entonces también ahí hay un algo que debiéramos estar observando. Con eso cierro, no interrumpo más. Gracias, Jessica. Gracias. Rosita, Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, me presento, soy Rosita, soy educadora diferencial y estoy trabajando actualmente en una escuela básica. Entonces, todo lo que reflexionó en este encuentro me significó totalmente. Estoy viviendo todo lo que usted habló sobre la multiculturalidad, sobre la violencia, sobre las prácticas de exclusión, y también algo que me he dado cuenta en este tiempo, que hay un retroceso sobre la mirada inclusiva de parte de todos los funcionarios del establecimiento. Nosotros hemos tenido que volver prácticamente a cero, sensibilizando, enseñando a la comunidad educativa de qué se trata nuestro trabajo como PIE. Ha sido súper complicado este regreso, tanto para nosotros como profesionales, como para los niños. Los profesores están como súper poco receptivos a la realidad de cada uno de los niños, no solamente por los diagnósticos, las necesidades educativas especiales, sino también pensando en que hubo 2 años de pandemia y vienen de realidades muy distintas. Lo que le comentaba de la multiculturalidad, en la escuela hay un alto porcentaje de niños extranjeros, entonces están todos súper cerrados con respecto a la realidad que estamos viviendo. Y está siendo súper, súper complejo trabajar en ese entorno. Como le digo, hemos tenido que volver a cero. Yo siento que hay un retroceso enorme. De verdad, con mis colegas, los colegas de aula, ha sido como retroceder 15 años atrás, cuando yo recién empecé a trabajar en programas de integración escolar, y tener que enseñar todo de cero y explicar lo que significa mi trabajo, y así todos mis colegas, los psicólogos, los fonos, todo. Entonces sí, ha sido súper complejo. Sí, bueno, cabe lo mismo de lo que habíamos dicho, ¿no? Como los estudiantes que estaban en preescolar hace 2 años y hoy están en primero, probablemente los colegas se fueron hace 2 años de una escuela y hoy entran en una escuela multicultural o altamente, mucho más multicultural que antes, con otros requerimientos y un ambiente menos controlado también, porque claro, en el espacio, cuando lo laboral y lo personal se fusionan en el espacio de la casa, igual es un ambiente un poco más controlado, ¿no? La posibilidad de hacer clases en pantuflas, por ejemplo, es una forma también de controlar el espacio. Entonces, pero luego volvemos a la escuela y está esta sensación quizás de, bueno, todo esto cambió y los seres humanos somos malos para el cambio en general, somos súper resistentes al cambio. Y desde ahí, como decía antes, como que este trabajo de lo que están haciendo ya, ¿no? De sensibilizar, etcétera, es una patita, va a tomar un tiempo. Pero ahí, por ejemplo, la invitación también, nosotros hicimos una investigación que esperamos publicar pronto, pero sobre las prácticas de colaboración entre el programa de integración escolar y encargadas de convivencia escolar, como si colaboran. Precisamente porque encontramos, y la literatura en general señala que los estudiantes referidos con necesidades educativas especiales pueden ser identificados como más disruptivos. Ojo, no es que lo sean, tienden a serlo,
y por lo tanto reciben más medidas disciplinarias que sus pares, sobre todo los estudiantes diagnosticados con TDA. Ahí hay un tema de expectativa, efecto Pigmalión, cosas que probablemente ya conozcan. Pero ocurre entonces que nos preguntamos, bueno, ¿cuándo esto debería generar entonces que la escuela pudiera anticipar y tuvieran una estrategia conjunta entre el programa de integración y encargados de convivencia para responder a esto? Y nos encontramos con que no, hay dos cosas que pesan muy fuerte. Estoy haciendo un spoiler muy grande de este paper, pero después lo pueden leer entero. Dos cosas muy marcadas, ¿no? Una cosa muy marcada es el hecho de que lo disciplinar de alguna manera pesa. Entonces, quienes se plantean desde la educación diferencial tienen diálogos que a veces no funcionan mucho con psicólogas o psicólogas porque estamos hablando disciplinarmente dentro de nuestras líneas, ¿no? Entonces, encontrar puntos de contacto en común es difícil. Y por otro lado, tiene que ver con el mandato de la política pública a la cual genera su cargo, ¿no? Mientras el PIE tiene que hacer lo que es del PIE, convivencia escolar tiene que ser lo que es de convivencia escolar. Pero la posibilidad de trabajar en conjunto depende precisamente de aquellos agentes que están en la escuela. Entonces, el trabajo en conjunto, o sea, lo que quiero decir es también lo que dije antes, como el formar alianzas, también es un proceso que puede promover ir disminuyendo esta resistencia, darle voz a la escuela, darle participación. Esa resistencia viene de alguna parte y no es malo preguntar de dónde viene para poder darle como esa voz, pero también abrir el diálogo, que a veces nosotros decimos, ya, pero tenemos todos estos niños, entonces ahora, ya, pero la escuela se resiste. ¿Por qué se resiste? ¿De dónde viene la resistencia? ¿Cuál es el tema? Si ya, no es que me faltan herramientas, busquemos las herramientas. Eso yo creo como que es importante también indagar a propósito de la resistencia, porque la resistencia viene de alguna parte. Y creo que es importante, insisto, darle voz a esa resistencia para entenderla, para también ir bajándola. Eso. Claro, gracias. Y lo otro que quería comentarles sobre la violencia, que sí, efectivamente hay un aumento de la violencia, pero conversando con mis colegas, analizando las situaciones, también viene por lo mismo. Hay poca acogida a los niños después de estos 2 años de pandemia, de las realidades que vivieron cada uno. Pasaron muchas cosas, hubo duelos, entonces los niños, aparte de toda la etapa escolar que se perdieron con respecto a las normas escolares y todo, hay poca acogida. Entonces los niños reaccionan de manera violenta y eso se traduce en estos índices que se están manifestando, porque los niños de alguna manera quieren demostrar cómo están o quieren que escuchen su voz, que les tomen atención. Entonces, sí, efectivamente hay un índice, pero nosotros creemos como equipo que está un poco más relacionado a esto, a que quieren ser escuchados. Sí, mira, la violencia siempre es multifactorial y compleja. Entonces, una forma siempre hay que empezar por alguna parte en eso también. Y el modelado en general es una súper buena forma de trabajar con los estudiantes y ahí también hay que mirar a veces cómo los adultos se están relacionando para poder transmitir esos recursos a los estudiantes también. El tema en salud, la preocupación legítima por el otro, porque además, insisto, creo que volver a hacer lo que hacíamos hace el 2019 es difícil que se sostenga o que permita sostenerse en este escenario. Ahora, obvio, es un camino con un montón de vericuetos, no es una línea recta lo que estoy diciendo ahora. Y me saco el sombrero frente a quienes están en la escuela en este momento porque es un trabajo difícil. Nosotros desde este lugar de la academia hemos estado tratando de apoyar también, y eso también es interesante destacar del trabajo que ha hecho este Ministerio de Educación, que convoca a quienes investigamos a poder tener diálogo, a desarrollar herramientas, etc. Así que sí, ahí hay una invitación también, es ir trabajando los recursos de los adultos. Modelando también, a veces no tiene por qué ser tan explícito, así como haciendo las cosas de otra forma, como que se agrava, se copia, ¿no? Claro. Volvamos a Bandura, como bien atrás. Eso. Muchas gracias, profesor. Gracias por la pregunta. Antes de finalizar el encuentro de hoy día, invito al director del Magíster en Educación, el Magíster Jaime Zañartu, para que nos dirija unas palabras de cierre. Muchas gracias, profesor Carlos.
aquí saliendo una defensa de tesis justamente del magíster, así que me pilla en el auto este cierre. Sin embargo, a nombre del magíster en educación y del magíster en educación diferencial, le agradecemos mucho la participación tanto a nuestro expositor como a todos nuestros estudiantes, profesores que fueron invitados a esta instancia de inauguración del año académico 2022. La verdad que para nosotros como programa de magíster y como programa de educación diferencial, ambos emanamos de la Facultad de Educación, por lo cual es muy importante y relevante generar este tipo de instancias colegiadas en conjunto. Por otra parte, también nos impulsa a un acercamiento con nuestros estudiantes. Como bien sabemos, este tipo de instancias, a veces en los programas de magíster o de posgrado en general, no es muy común que se den. Sin embargo, nos marca un desafío esto, a que podamos trabajar por un lado en conjunto y por otro lado también podamos de alguna u otra forma propiciar este tipo de instancias y ojalá en un futuro próximo, idealmente presencial, dado que ya estamos de a poquito volviendo a la presencialidad, y qué bueno sería tener una instancia presencial a modo de que quizás podamos interactuar de forma más directa y más concreta. Así es que la verdad agradezco a la escuela, al magíster en educación diferencial, también al magíster en educación y a toda la organización que hay detrás de esto, que sé que siempre es muy desgastante organizar un tipo de instancia de este índole, en la invitación también que se le generó a todo el estudiantado y a todas las comunidades educativas internas de la Universidad Bernardo Higgins, y también a nuestros profesores, que algunos son externos, pero igual se dieron el tiempo de estar en esta importante instancia para nosotros como programas de magíster. Eso de mi parte, Carlos. Gracias, director Zañartu. Vamos a finalizar ahora la inauguración del año académico. En nombre de la Universidad Bernardo Higgins, les agradecemos la participación y los dejamos cordialmente invitados a reunirnos en una nueva oportunidad. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias por la Buenas invitación, que noches. estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Excelente. Buenas noches. Buenas noches.